Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo utilizar la función input. Junto con la función print que ya hemos visto, input constituye una de las funciones más utilizadas para gestionar la interacción con el usuario a través de la terminal. Si bien la función que realiza input es muy diferente a la que realiza print, su sintaxis tiene cierta similitud. Como podemos ver, la función input también tiene un argumento que debe ser una cadena de caracteres y debe ser uno solo, no podemos poner más de uno separado por comas, que constituye lo que el usuario va a ver cuando se ejecute esta línea. Es decir, el mensaje que ponemos como argumento de input es lo que el usuario va a ver en la terminal cuando se ejecute esta sentencia. La variable a la que se asigna el resultado de input es la que va a contener el valor que el usuario ingrese. Input es el nombre de la función que utilizamos y el argumento es el mensaje que el usuario va a ver. Cuando se ejecuta esta línea, en la terminal se ve algo parecido a lo que estamos viendo aquí. Aparece literal el texto que hemos puesto en la cadena, exactamente igual, incluido el espacio que hemos dejado al final, después de los dos puntos, lo vemos aquí, y luego aparece el cursor parpadeando para indicar que el usuario debe ingresar aquí un contenido, un dato de cualquier tipo, y presionando Enter, ese valor se ingresa a nuestro programa y se almacena en la variable que hayamos puesto a la izquierda del operador de asignación. Un detalle muy importante que ya hemos mencionado y que seguramente vamos a volver a repetir y a mencionar varias veces a lo largo de estos videos es que input siempre devuelve una cadena de caracteres. Si lo que necesitamos es un valor numérico, como por ejemplo el que corresponde a una longitud, a una edad, al valor de un producto, necesitamos en algún momento, antes de utilizar ese valor, convertirlo al tipo numérico adecuado utilizando las funciones que se trataron en el video anterior. Veamos algún ejemplo de cómo utilizar la función input desde Visual Studio Code. Hemos creado un nuevo archivo, programa 9.py, y vamos a hacer un pequeño programa que le pida al usuario su nombre y su edad. Para ello vamos a crear una variable que se llame nombre y vamos a asignarle lo que devuelva la función input, cuyo argumento va a ser una pequeña leyenda que indique al usuario que esperamos que ingrese ahí su nombre. Y luego, de forma similar, creamos una variable que se llame, por ejemplo, edad, y en ella ingresamos nuevamente utilizando input con una indicación para el usuario que le avise que vamos a esperar que ingrese en ese momento su edad. Vamos a hacer solamente esto. Vamos a ver que cuando ejecutemos el programa no va a pasar nada, además de pedir el nombre y la edad, no se va a mostrar nada en la pantalla porque no hemos impreso el contenido de las variables. Pero es solamente para ver cómo en la consola aparece el resultado de estas dos líneas, ¿no? Ejecutamos y vemos que aparece el cartel nombre y ahí está el cursor parpadeando esperando que escribamos un nombre. Podemos poner, por ejemplo, Ana Laura, el nombre. Cuando demos Enter, va a asignarse a la variable nombre lo que hemos escrito en la terminal. O sea que la variable nombre va a contener la cadena Ana Laura. Presionamos Enter, esa acción se realiza y pasamos a la línea 2, donde se nos está pidiendo que ingresemos la edad de Ana Laura. Supongamos que le ponemos 21. Aquí es donde hay que tener cuidado. Este 21 va a ser asignado a la variable edad cuando presionemos Enter, pero no va a ser un dato del tipo entero o del tipo flotante, sino que también va a ser una cadena. Damos Enter, el programa finaliza. Como decíamos, no hemos visto nada por la pantalla porque no hemos puesto ningún print. Vamos a intentar mostrar solamente para ver edad no es del tipo numérico, vamos a intentar imprimir la edad de Ana más 2.
Entonces vamos a poner acá print edad más 2 y vamos a ver que luego de ingresar otra vez el nombre y la edad, cuando intente imprimir la edad más 2 se va a producir un error. Vamos a poner de nombre Juan, edad 28 y cuando damos enter, el error que aparece, fíjense que se produce en la línea print que contiene la suma del valor de la edad más 2 y el error es un error de tipos, como vimos antes, que surge de intentar concatenar o de unir una cadena, en este caso el valor de la edad, con un valor entero que es el 2. Si quisiéramos hacer algún tipo de operación como esta con un input, previamente debemos convertir el dato ingresado por el input a su valor entero. Por ejemplo, podríamos decir aquí abajo que edad es igual a int edad, como vimos en el video anterior, y ahora sí no habría ningún problema en sumarle 2 al valor que se ingrese como edad de esta persona, ¿no? Si ejecutamos nuevamente, vemos que nos pide el nombre, le ponemos Marta, la edad le podemos poner 10 y vemos que imprime 12 sin ningún problema. Es decir, que al hacer la conversión del valor que ha devuelto input al tipo entero, podemos operar con él sin ningún problema. Para finalizar este video, vamos a borrar lo que hemos escrito acá y vamos a hacer un pequeño programa que nos pida los datos de un triángulo, la longitud de su base y la longitud de su altura y nos devuelva el área de su superficie. Para ello necesitamos hacer dos inputs, uno que pida el tamaño de la base, vamos a ingresar así, input, acá le vamos a poner base, dos puntos, con esto le estaríamos pidiendo al usuario que ingrese el valor de la base y vamos a poner otro para la altura, igual a input, altura, es altura, no altira, y luego haríamos el cálculo, cuidado acá, haríamos el cálculo de la siguiente forma, podríamos calcular que el área es igual la base por la altura. Si queremos sentirnos más seguros podemos poner un paréntesis, aunque en este caso en particular es innecesario, dividido entre 2, y luego podríamos poner un print que nos muestre en la terminal el área es dos puntos, coma, área. Pero ya sabemos que este programa no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque tanto base como altura, input los ha devuelto como texto y cuando se intente ejecutar esta línea vamos a obtener un error. Para evitar ese error, podríamos directamente en este lugar, en el momento en que se ingresa el dato correspondiente a la base o a la altura, antes de hacer la asignación a la variable, convertir ese dato en un dato del tipo numérico. Ya que la base o la altura podrían ser valores que tengan decimales, o sea, ser un número real, lo vamos a convertir a un número de punto flotante. Fíjense que lo único que tenemos que hacer es encerrar el input adentro de la función float. Entonces, una vez que el usuario ingrese el valor, float lo convierte en un número de punto flotante y su valor se asigna a base. Hacemos lo mismo con altura. El razonamiento es exactamente el mismo. La diferencia es que ahora, tanto base como altura, en lugar de ser datos de cadena, van a ser datos numéricos del tipo de punto flotante. Entonces este cálculo se va a poder realizar y vamos a ver, si todo sale bien, en la terminal un mensaje que diga el área es y el resultado del cálculo. Vamos a probar. Nos piden la longitud de la base. Supongamos que la base mide 12 centímetros. Y la altura mide 5.5 centímetros o la unidad que estemos usando. Y ahora cuando le demos enter, vemos que el área es de 33.0 centímetros. El punto 0 surge porque, como ya hemos visto anteriormente, al realizar un cociente, no importa que tanto el divisor como el dividendo sean números enteros, siempre el operador aritmético de la división devuelve números de punto flotante, por eso el resultado es 33.0. Acá también estoy viendo que hay una pequeña diferencia entre el input de la base y el de la altura. Fíjense que cuando ingresamos la base había un espacio entre el mensaje de ayuda que nos proporciona input y el valor que ingresamos, y con la altura no ocurre lo mismo. Eso es porque
Yo he dejado aquí un espacio que no he dejado acá. Si no queremos que quede así tan pegado, podemos poner dentro de las comillas un pequeño espacio. Con esto damos por finalizado el presente video. Los espero en el próximo.